Buenos días, apreciados estudiantes. Les saluda la profesora Carmen de la Cruz, licenciada en Español y Literatura del Liceo Mayor de Soledad. Sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro de clases virtuales, donde trabajaremos lo que tiene que ver con los textos argumentativos, orientados en el siguiente aprendizaje. Construir discursos orales y escritos teniendo en cuenta las etapas de la escritura y las características del público o destinatario. Ténganlo muy presente, léanlo detenidamente, ahí en sus guías de trabajo lo pueden encontrar. ¿Listo? Primero vamos a trabajar la identificación de saberes previos. Quiero ver cuáles son sus ideas, cuáles son sus conceptos previos, lo que tienen en su mente respecto a este siguiente ejercicio. Bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Ustedes van a escribir lo que quiere decir para ustedes es el siguiente epígrafe, ¿verdad? Segundo, si hay algo con lo que no estás de acuerdo en el salón, ¿cómo manifiestas tu opinión? En este caso no es en el salón, es en tu casa. Si hay alguna situación en la que tú no estás de acuerdo, ¿cómo lo manifiestas? ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo expresas? Y tercero, para ti, ¿qué es un argumento? Van a escribir aquí sus ideas previas, conceptos, lo que tienen en su mente respecto a ese tema. A continuación van a leer detenidamente la conceptualización. A medida que lo haces, realiza un listado de palabras claves y con ellas crea una serie de oraciones, exactamente 6 oraciones, y de paso vamos a reforzar la temática de la semana anterior, que es la oración y sus partes. ¿Listo? Después de leer la conceptualización, vamos a explicarla. Dicen los textos argumentativos. La expresión texto argumentativo se utiliza como sinónimo de discurso argumentativo y hace referencia tanto a la expresión escrita como a la oral. El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o debatirlas con el fin de persuadir o convencer al receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea o tesis, refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. Bien, muchachos, ustedes saben que existen diferentes tipos de textos. Existen los textos narrativos, explicativos, informativos y también los argumentativos. Pero cada tipo de texto tiene una intención distinta, una función diferente y una estructura diferente. Cuando hablamos de texto argumentativo son aquellos textos en donde básicamente el autor tiene el objetivo de expresar sus ideas y pensamientos para persuadir al público a quien lo lee. ¿Cómo así persuadir? Para convencer. El objetivo principal de este tipo de textos es convencer a quien lo lee respecto a una idea, un concepto, ¿verdad? Ese es su objetivo principal. Los textos argumentativos tienen mucha relación con la exposición. ¿Por qué? Porque antes que argumentar, yo debo exponer. Exponer es decir, es mostrar mi opinión, es decirla, ¿verdad? Mientras que argumentar es convencerla, demostrar que eso que estoy exponiendo, que eso que estoy diciendo es la razón, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son los tipos de argumentos. Existen argumentos racionales, son aquellos que se basan en ideas y verdades admitidas y aceptadas por el conjunto de la sociedad. Un ejemplo de un argumento racional puede ser cuando decimos la frase hay que cuidar los bosques. Sí, hay que cuidar los bosques. Pero ¿qué argumento racional puede convencer a las personas de ello? Pues porque los bosques son una fuente de vida. Es un argumento racional porque toda la sociedad lo admite así y lo acepta y sabe que los bosques son una fuente de vida muy importante, que si no la cuidamos, pues la naturaleza se deteriora, ¿verdad? Y con ello podemos convencer de que definitivamente sí hay que cuidar los bosques. Existen también los argumentos de hecho, se basan en pruebas comprobables. Por ejemplo, digamos que decimos la frase ha llovido mucho en estos días. ¿Cómo convenzo al que lo leyó que sí en verdad ha llovido mucho?
porque no solo con decirlo, puedo utilizar un argumento de hecho para convencerlo. ¿Y cuál sería? Los ríos se están desbordando, ¿verdad? Hay muchas inundaciones. Y allí muestro una prueba de que en verdad ha llovido mucho estos días. Y allí estoy usando un argumento de hecho. Argumentos de ejemplificación. Se basa en ejemplos concretos. Cuando quiero argumentar con ejemplos, puedo decir, hay mucha violencia en las escuelas. Sí, pero ¿cómo convence y cómo doy un argumento de que eso es verdad para convencer? Por ejemplo, en el Instituto Monsalve de la ciudad de Medellín, un estudiante denunció que un profesor lo agredió y muestra la evidencia y eso puede ser un argumento de ejemplificación. Argumentos de autoridad. Se basa en la opinión de una persona de reconocido prestigio. Por ejemplo, el virus COVID-19 fue creado en China, en un laboratorio. Pero ¿cómo convenzo de que eso es así? Utilizo un argumento de autoridad invitando a un científico de ese país a que muestre evidencias de que en verdad ese virus fue creado en ese país. ¿Listo? Y allí estoy usando un argumento de autoridad, porque estoy usando una persona experta en el tema, que me ayuda a convencer a quien leyó o a quien está escuchando mi argumento. Y argumentos que apelan a los sentimientos. Con estos argumentos se pretende halagar, despertar compasión, ternura y odio. Por ejemplo, te invito a la catedratón o asiste a la catedratón. Es muy buena. Pero ¿cómo convenzo definitivamente a las personas de que en verdad la catedratón es muy buena? Debes asistir porque no sabes en qué momento tus hijos pueden tener o presentar una necesidad algún día. Y al escuchar esa frase o ese argumento, las personas pueden decir, hombre, tiene razón, voy a participar de la catedratón porque no sé en qué momento mi familia o mis hijos pueden tener alguna situación económica difícil en algún momento, ¿verdad? Bien, estos son los diferentes tipos de argumentos. Puedo utilizar cualquiera de ellos con el fin de convencer. Recuerden que la argumentación la puedo hacer de manera oral o de manera escrita. Oral cuando puedo expresar mis ideas, ¿verdad? A un público, expresarla, por ejemplo, en una reunión, una persona expresa que las golosinas son muy buenas para los niños y tu opinión es lo contrario. Allí puedes refutar y decir que no estás de acuerdo con esa opinión porque, y puedes valerte de cualquiera de este tipo de argumento, puedes presentar un argumento de ejemplificación, puedes presentar un argumento racional, puedes presentar distintos tipos de argumentos con el fin de simplemente exponer tus ideas, ¿verdad? Para convencer de que definitivamente no, o que definitivamente sí son buenas las golosinas. Vamos a hacer el siguiente ejercicio para tratar de ir desarrollando y aprendiendo este tema de la argumentación. Identifica las oraciones que sean argumentos. Primero, todas las cosas tienen su porqué. Segundo, me caí porque llevaba los cordones de los zapatos desatados. Tercero, ¿sabes por qué todos llegan tarde? Y cuarto, hay un montón de ruido porque tenemos las ventanas abiertas. ¿Cuál de estas oraciones está mostrando un argumento? Si leemos con detenimiento nos damos cuenta que la segunda, me caí porque llevaba los cordones de los zapatos desatados. Aquí porque llevaba los cordones de los zapatos desatados puede ser un argumento que intenta justificar el por qué me caí. Es una oración argumentativa. Hay un montón de ruido porque tenemos las ventanas abiertas. Ahí estamos dando un argumento de por qué hay mucho ruido. Y por último tenemos este ejercicio que espero que lo lean y lo realicen de forma mental para ir ejercitando la capacidad de argumentar, de dar nuestras razones, ¿verdad? Como cuando decimos hice la tarea o no hice la tarea porque estaba enferma, mire, aquí tengo la evidencia de que fue una cita médica, por eso no presenté la tarea o por eso sí presenté la tarea, profesora. Y allí convenzo a mi profesora. Tenemos muchas formas de argumentar, pero que este video les sea muy útil
pueden repetirlo todas las veces que sea necesario. Les mando muchos saludos y bendiciones a todos.